Después de que su madre perdiera la vida a manos de un demonio, Ryu Korzouno continuó con el legado familiar adoptando el alias de Bushido, el protector de Japón encargado de hacerle frente tanto a criminales como a fuerzas sobrenaturales. Sigue viendo este video para conocer la historia de origen de Bushido. Ryu Korzouno, también conocido como Bushido, es un personaje de DC Comics creado por Jeff Jones y Ben Raab, y apareció por primera vez en el cómic The Titans Anual número 1 en agosto del año 2000. Fuera de los cómics, Ryu Korzouno ha tenido apariciones en la serie animada de los Jóvenes Titanes y en la serie de cortos New Teen Titans. En cuanto a videojuegos, pudimos ver a Bushido en el título Scribblenauts Unmasked a DC Comics Adventure. Antes de pasar a contar su historia, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí es momento de conocer la historia de origen de Bushido. Cuando Ryu Korzouno era solo un niño, su madre le reveló que venían de un largo linaje de guerreros, quienes protegían a Japón tanto de criminales comunes como de amenazas sobrenaturales. Desde su juventud, la madre de Ryuko juró proteger Japón, y a lo largo de su vida acabó con decenas de monstruos. Aunque intentó enseñarle a Ryuko la historia de su familia y prepararlo para el momento en que tuviera que tomar su lugar, su hijo nunca mostró interés en seguir la tradición familiar. Lamentablemente, un día cuando Ryuko ya era un adolescente, su madre perdió la vida durante una batalla contra un Tengu, un demonio del folclore japonés mitad hombre y mitad pájaro. Desde ese momento algo cambió dentro de Ryuko, quien juró continuar con el legado de sus antepasados y vengar la muerte de su madre, acabando con el Tengu. Ryuko entonces comenzó a entrenar para dominar el uso de un amplio arsenal de armas que habían pasado de generación en generación, las cuales tenían propiedades mágicas que le permitían hablar con los espíritus de sus antiguos portadores, incluidos los de su abuelo y su madre. Gracias a la guía de los espíritus de sus antepasados, Ryu Korzouno logró completar su entrenamiento y se convirtió en el nuevo guerrero de la familia, adoptando el alias de Bushido. Como dato curioso, en Japón el término Bushido es un código de conducta moral y ética asociado principalmente con los samuráis, y puede traducirse como el camino del guerrero. Sin embargo, tanto Ryuko como sus predecesores adoptaron este alias como un reflejo de su disciplina, honor y habilidades en combate. A los pocos meses de haber adoptado este alias, Ryuko ya había acabado con la vida de decenas de criminales, la mayoría de ellos miembros de la mafia, al mismo tiempo que seguía cazando al Tengu que asesinó a su madre. La búsqueda de esta criatura lo llevó a enfrentarse con él a las afueras de un hotel, donde convenientemente se estaban hospedando los héroes Flamebird y Chico Bestia, quienes habían viajado a Japón para asistir a un torneo de tenis en el que Flamebird iba a competir. El enfrentamiento entre Bushido y el Tengu causó pánico entre los ciudadanos, lo que llevó a Flamebird y Chico Bestia a unirse a la pelea. Por desgracia, al no saber contra qué se enfrentaban, estos dos héroes solo complicaron todo, y cuando el Tengu vio los poderes para cambiar de forma de Chico Bestia, inmediatamente poseyó su cuerpo. Aquí descubrimos que el Tengu necesita poseer a un humano para poder sobrevivir, y que la única forma de detenerlo es decapitando a su anfitrión. Aprovechando sus nuevos poderes para cambiar de forma, el Tengu escapó transformado en un dragón, mientras Bushido estaba ocupado enfrentándose a Flamebird. Tras derrotar a esta superheroína, Bushido fue tras el Tengu, aún sabiendo que la única forma de detenerlo era terminando con la vida de Chico Bestia. Tan pronto como Flamebird se recuperó, llamó al resto de sus compañeros titanes y les explicó todo lo que había pasado. Ya para este momento, Bushido había encontrado el escondite del Tengu en un templo a las afueras de la ciudad. Para su mala suerte, antes de que pudiera enfrentarlo, los titanes llegaron y le arrebataron todas sus armas, lo cual desencadenó un brutal enfrentamiento entre estos héroes. Para empeorar las cosas, gracias a la interrupción de los titanes, el Tengu logró abrir un portal para liberar a un pequeño ejército de criaturas pájaro parecidas a él, con el cual planeaba conquistar Japón. Al darse cuenta de que Bushido no era un villano y solo quería evitar que el Tengu liberara su ejército de demonios, los titanes dejaron de pelear contra él y comenzaron a ayudarlo a detener a esta criatura. Por suerte, Bushido no estaba dispuesto a sacrificar la vida de un inocente, por lo que en lugar de decapitar a Chico Bestia, usó su espada para hacerle un corte en la garganta, no lo suficientemente profundo como para matarlo, pero sí lo suficiente para expulsar al Tengu. Sorprendentemente, esto funcionó y el Tengu, junto con su ejército de demonios, terminó muriendo, mientras que Chico Bestia sobrevivió con heridas menores. Inmediatamente después de esto, Bushido se marchó mientras los titanes estaban distraídos con Chico Bestia.
Después de su primer enfrentamiento con los titanes, sabemos que Bushido continuó siendo un héroe en Japón, enfrentando principalmente a la mafia japonesa. Sin embargo, varios meses después, cuando los titanes buscaban nuevos miembros, Ryuko viajó hasta la ciudad de Los Ángeles, California, y tras reencontrarse con estos héroes y ayudarlos a derrotar a un grupo de villanos que los estaban atacando, Bushido terminó siendo aceptado en el equipo. Adicionalmente, se nos reveló que el motivo por el que Ryuko quería unirse a los titanes era para aprender a trabajar en equipo y a derrotar a los villanos sin matarlos. Aunque rara vez lo vimos en acción, sabemos que Bushido pasó a formar parte de los Titanes de Los Ángeles, una nueva alineación de este grupo de héroes encabezada por Chico Bestia y Flamebird. Y aunque el equipo no duró mucho y más pronto que tarde terminó separándose, siempre que lo necesitaban, Bushido estaba dispuesto a volver para ayudar a sus compañeros. Algunos años después, Ryuko junto a los jóvenes titanes fue a ayudar a los demás héroes de DC Comics a luchar contra Superboy Prime. Lamentablemente, este villano resultó ser demasiado fuerte y terminó con la vida de poco más de una docena de héroes, entre los que se encontraban varios titanes, incluido Bushido. Después de su muerte, Ryu Corsono tuvo solo un par de apariciones más durante la historia de Blackest Night, en donde vimos cómo su cadáver fue reanimado junto al de varios otros héroes y villanos de DC, gracias a los anillos de las linternas negras. Esta versión reanimada de Bushido intentó vengarse de Superboy Prime junto a varios otros linternas negras, pero al final su cadáver terminó siendo destruido de nuevo. Tras esto, ya no hemos vuelto a saber nada más de Ryu Corsono ni siquiera fuera de los cómics, y es difícil saber si algún día volveremos a ver a este héroe japonés. Ahora es momento de conocer sus poderes y habilidades. Aunque Ryu Corsono no tiene ningún tipo de superpoder o habilidad sobrehumana, posee un talento natural para las artes marciales y el manejo de todo tipo de armas. Ryuko es un gran artista marcial y, en palabras del propio Nightwing, sus movimientos y su habilidad para el combate están a la altura de las de Batman. Ryuko incluso ha podido darle batalla a varios miembros de los Titanes al mismo tiempo. En el arsenal de Bushido se encuentran armas tradicionales japonesas como espadas, lanzas, cuchillos y shurikens, además de algunas un poco más modernas como una pistola Flintlock. Además, como ya mencioné, todas sus armas están imbuidas con magia, lo que le permite comunicarse con los espíritus de sus antepasados, quienes ayudan a Ryuko dándole consejos durante sus combates. Ryu Corsono nunca fue un personaje muy conocido o importante en los cómics, pero sin duda no estaría mal ver más aventuras de este héroe japonés. Déjame saber en los comentarios si ya conocías a Bushido. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.